Estimados amigos y hermanos, estamos hoy en el capítulo 12 de la epístola de Pablo a los romanos. Los capítulos anteriores han sido densos, solamente corrimos muy por encima de ellos y hemos visto algunos aspectos de la doctrina de la salvación y especialmente de los aspectos de la doctrina de la gracia. Yo sé que es un tema complejo y que debemos procurar aceptarlo tal como está en la Escritura y llegar a una conclusión sencilla. Es probable que haya cosas que no entendamos convenientemente, pero lo que sí entendemos es algo sencillo, que es que el hombre se salva por gracia mediante la fe. El Dios de la gracia, que planificó la salvación antes de la creación del hombre, la concretó realizando la operación salvadora en Cristo cuando vino el cumplimiento del tiempo, y Dios nos ha llamado a salvación. Hemos recibido a Cristo por medio de la fe es el instrumento para recibir la salvación. Hemos recibido a Cristo por medio de la fe, hemos entregado nuestra vida al Salvador y hemos recibido con esa entrega de fe el perdón de los pecados y la vida eterna, y podemos decir con seguridad: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, Pablo, después de todo ese gran discurso sobre la salvación y la gracia, tanto para judíos como para gentiles, entra en una actitud consecuente para el cristiano en este capítulo 12. De manera que leemos los textos y vamos considerándolos. Versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Estoy leyendo en Reina Valera revisada, de manera que aquí tenemos tal vez los versículos, una adaptación posiblemente un poco más precisa que la clásica revisión Reina Valera 60, pero que dice exactamente lo mismo. Cuando estudiamos este capítulo 12 tenemos que dividirlo, como todos los capítulos, en párrafos para desarrollar el contenido, de manera que en el capítulo 12, versículo primero, comienza un periodo bastante largo que termina en el capítulo 15 y en el versículo 3. Y dentro de ese periodo, que podemos presentarlo como la aplicación de la justicia de Dios a la vida del creyente o la justicia de Dios en acción, venimos a una aplicación a la congregación en este pasaje, capítulo 12, versículos 1 al 21. La primera aplicación de ese entorno es que la base de la conducta cristiana está en razón de lo que las misericordias de Dios tienen para cada uno de nosotros. En segundo lugar, debido a esas misericordias de Dios y a la obra salvadora, el creyente tiene que vivir en un principio de humildad. Versículos 3 al 8. Luego, ese principio de humildad no es simplemente un principio de hacernos más pequeños delante de los otros, sino de practicar el amor con los creyentes en la misma forma, del mismo estilo que Dios en Cristo lo hizo con nosotros. Y finalmente está la práctica del amor con todos los hombres, no solamente con los hermanos que nos son agradables, sino incluso con nuestros propios enemigos, porque tenemos que entender claramente que Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama al pecador sin tener en cuenta su condición de extrema pecaminosidad o de menor pecaminosidad. Todos somos pecadores y Cristo murió por todos nosotros. Entramos, por tanto, en este primer versículo, en donde el apóstol Pablo se dirige a los creyentes. Ahí tenéis la primera expresión. Así que, hermanos, Pablo como apóstol puede establecer un mandamiento. Podría decir clarísimamente aquí: hermanos, os mando que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, etcétera, etcétera. Pero Pablo se hace sensible al amor
Ha estado hablando de la obra admirable, misericordiosa de Dios, que envió a su Hijo para que nuestros pecados fuesen cancelados, pagando el precio correspondiente, y lo envió para que por Él y en Él tengamos también la vida eterna, que es la gran promesa de Cristo a todo aquel que cree. Y Pablo, en base a eso, dice: hermanos, yo os exhorto. La palabra que utiliza ahí el texto griego es la palabra de venir al lado de alguien para ayudarlo, animarlo, conducirlo, orientarlo. De manera que el apóstol viene a cada uno de nosotros y nos dice: parad un momento vuestra andadura y considerad las, plural, misericordias de Dios. No está diciendo en singular. Cuando hablamos de misericordia, lo he repetido varias veces en el estudio, la palabra misericordia es una palabra castellana que deriva de dos palabras latinas. Misere, que es miseria, lástima, problema, y cor, que es corazón. Por tanto, misericordia significa pasar la miseria por el corazón. Pero aquí no dice que Dios, que contemplemos la misericordia en singular, que por esa misericordia, teniendo compasión de nosotros, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esa es la gran misericordia de Dios. La misericordia es el amor de Dios en extensión. Dios ama siempre. Ahora bien, aquí es plural y se refiere a toda la expresión de las muchas manifestaciones que la misericordia de Dios conlleva en la expresión de la única misericordia de Dios. Luego, por esas misericordias, Dios nos ha llamado, por esas misericordias, Dios nos ha buscado, por esas misericordias, Dios nos sustenta, por esas misericordias, Dios viene a nuestro encuentro en la aflicción, por esas misericordias, Él perdona nuestro pecado cuando lo confesamos y restaura la relación con Él. Es decir, hay una enorme manifestación de las diferentes expresiones de la misericordia de Dios. Y lo que nos dice es: tened en cuenta cómo la misericordia de Dios está haciendo provisión para cada uno de vosotros. Y en razón, por causa, como correspondencia a esa misericordia de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, cuando tú presentas el cuerpo, indudablemente has tenido que presentar. Presentar aquí es ofrecer algo. De manera que cuando tú ofreces el cuerpo para una acción, es que has ofrecido tu parte espiritual primera. Algunos dicen: ¿cuántas son las partes espirituales del hombre? ¿Espíritu y alma hay solamente dos o es solamente una? Bueno, el hombre es un ser que tiene una parte material, que es el cuerpo, y una parte espiritual. Esa parte espiritual se divide en varias formas. Está el alma, está el espíritu, está la mente, está el corazón. Por tanto, lo que nos está diciendo el apóstol aquí es lo que Cristo dijo también a los discípulos, que de la abundancia de lo que hay en el corazón habla la boca. El cuerpo se pone operativo, acciona, funciona por los recursos que nacen de la parte espiritual, o por los estímulos, mejor dicho, que nacen de la parte espiritual. Y nos dice: vosotros que sois creyentes tenéis que entender que cuando Dios os ha comprado y os ha redimido, os ha convertido en sacerdotes espirituales para presentar sacrificios espirituales para su gloria. Os ha convertido en templo espiritual donde la Trinidad Santísima reside, y os ha convertido en sacrificio. Somos sacerdotes para ofrecer nuestro propio sacrificio, y este sacrificio se manifiesta con una acción del cuerpo que responde a los estímulos del alma, y este sacrificio es agradable a Dios, y dice: es vuestro servicio de adoración espiritual. Por tanto, en primer lugar, Pablo nos pide que miremos a Cristo y miremos la cruz de Cristo. Quiero deciros algo que es enormemente importante y que debemos entender. Sin Cristo no es posible adoración.
Porque Cristo es el que hace posible que nosotros accedamos a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios espirituales. Y la cruz de Cristo impacta al creyente. Y la cruz de Cristo orienta al creyente en una dirección, es la respuesta natural de amor personal del creyente al amor infinito que Dios ha tenido con él. Cuando yo miro la cruz de Cristo, siento la necesidad de presentarme en sacrificio y decirle a Dios, acéptame Señor, te agradezco lo que hiciste por mí. Hay un gran poeta castellano evangélico que escribió bastantes himnos y uno de ellos es muy impactante. Una de sus estrofas dice, qué amor tan inmenso, Señor, en ti he visto. Qué amor me revela tu hondo sufrir. ¿Quién puede su vista posar en tu leño y luego, insensible, su ruta seguir? No es posible mirar la cruz y ser igual. No es posible mirar el amor de Dios, las misericordias de Dios y continuar un rumbo que no conduzca al altar de la entrega personal y de la adoración. Este, dice, es vuestro servicio de adoración espiritual. Muchas veces creemos que el culto es cantar buenos himnos, tener buena música, orar de forma muy espiritual y hacer otras cosas y escuchar la predicación de la palabra del Señor. ¿Es eso culto? Sí, es una manifestación de culto, pero culto somos cada uno de nosotros. Porque somos sacrificio personal que se entrega a Dios, eso es culto. Y cuando esto se produce viene el versículo 2 y es la consecuencia del versículo 1. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. No sé por qué causa, la mayor parte de nuestras versiones, de nuestras traducciones, omiten una conjunción copulativa en ese versículo. Parece como que hay dos cosas ahí. Una, presentad vuestros cuerpos. Dos, no os adaptéis a las formas de este mundo. Pero hay una conjunción en el texto griego que habría que tenerla delante, de manera que el versículo anterior termina, es vuestro servicio de adoración espiritual y no adoptéis las formas de este mundo. Son dos asuntos en lo mismo. No puedo ofrecer un sacrificio espiritual y adaptar, vivir en las formas de este mundo. Claro, alguien me va a decir, no es posible que un creyente viva en las formas del mundo. ¿Crees? Las formas del mundo no es solamente la práctica de pecados tremendos, mayores o menores, no me importa de qué tipo. La forma del mundo es un culto hipócrita en la presencia del Señor. Es caer en aquella situación que denuncia el profeta Isaías, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es muy fácil un culto mundano y no significa que en ese culto mundano haya cosas aborrecibles a la vista de los creyentes que aman la palabra de Dios. El mundo tiene su propia religión, sus propios sacrificios, sus propias formas. Y lo que me dice aquí el apóstol es, tú quieres ofrecer un culto espiritual a Dios, apártate, no permitas, no adoptes las formas del mundo, sino que tienes que transformarte por medio de una continua, que es lo que expresa el verbo ahí, una permanente, una continua revisión, cambio de ¿qué? De vuestra mente. Cambiar la mente, cambiar de pensamiento, ajustar el pensamiento a la voluntad de Dios. Y cuando esto se produce, descubrimos que esa voluntad de Dios, que es lo necesario en la vida del creyente, porque yo no puedo seguir a Cristo si no hago la voluntad de Dios. Porque Cristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir.
Y Cristo dijo al final de su ministerio, de su vida aquí en la tierra, en Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo descubro cuando voy en el camino de Cristo que la voluntad de Dios es hacer lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Hay una traducción de este versículo que dice esto, entendamos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No es tanto los calificativos que, valga la redundancia, califican la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es estar dentro de 3 esferas. Hay un artículo neutro ahí que indica esto. Lo que es bueno, y lo que es bueno solamente es bueno Dios, y lo que es bueno es solamente lo que sale de Dios. Por tanto, el creyente que vive sin adaptarse a las formas del mundo, vive en lo bueno, vive en lo que agrada a Dios y vive en lo perfecto. Necesitamos un cambio de mentalidad. No es cuestión de religión, ni de normativas, ni de preceptos morales. Es hacer lo que es bueno porque procede de Dios. Lo que le agrada a Dios porque para eso somos sus siervos. Y esto es perfecto delante de Él. Digo pues, versículo 3, por la gracia que me ha sido dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por la gracia que me ha sido dada. Es decir, en mi condición de apóstol, quiero establecer un mandamiento que procede de Dios. Por la gracia que me has dado, en mi condición de apóstol, cada cual de entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Lo más difícil es no tener más alto concepto de ti que el que debes tener. Yo lo sé por experiencia. Satanás viene sutilmente para decirme en muchas ocasiones, mira cómo eres tú, mira lo que estás haciendo, mira qué persona. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, sacando de en medio los derechos que tenía para morir en la cruz. Y las misericordias de Dios en este sentido orientan también mi vida para preguntarme, ¿qué es lo que yo tengo que no haya recibido de Dios? Está pidiendo que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Permíteme una aclaración en este versículo. No quiere decir que tú vengas a la presencia de Dios y digas, soy un desgraciado, no valgo para nada, un arruinado, un miserable, un pobre. No es así. Tienes que pensar con cordura. El hecho de que tú seas un hijo de Dios adoptado en su casa y familia ya es suficiente. El hecho de que tú seas heredero de Dios y coheredero con Cristo es grande. El hecho de que tú puedas relacionarte con Dios porque estás en Cristo supera en cualquier medida lo que pudiera dar el mundo. Pero lo que tienes que tener muy claro es que no tienes que valorarte por encima de la valoración que Dios ha establecido para ti. No tengas más alto concepto. Una de las tremendas tragedias de la Iglesia son los que tienen más alto concepto de sí que el que deben tener. Me voy a la epístola de Juan. Encuentro un hombre en la Iglesia, un líder de la Iglesia, que se llama Diótrefes. Y este hombre tiene un concepto tan grande que quiere sentarse siempre en el primer lugar. Bueno, estoy hablando en un contexto actual. Es decir, ¿quién es el importante en la Iglesia? Don Diótrefes. Y el resto, bueno, son menos que él. ¿Quién es el que puede marcar un rumbo para la Iglesia? Diótrefes. Y el resto que no se somete, lo pone en disciplina o lo echan de la Iglesia. Dice Cristo, nadie puede ser más que yo y yo soy siervo. Y llegamos a una conclusión elemental y fundamental. La Iglesia de Cristo necesita personas que piensen con cordura. No eres un paria de la vida, pero no eres más que el Señor. Y la gloria y la grandeza de un creyente es entender que es siervo de Cristo por la voluntad de Dios. Y ahora dice, además de esto, Dios ha dado una medida de fe. Y va a entrar en un tema interesante que son los dones. De manera que Dios repartió una medida de fe a cada uno para que puedan utilizar los regalos de la gracia que Dios da a cada creyente para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 4. Porque así
como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, mas siendo cada uno por su parte miembros los unos de los otros. Está hablándome de cuerpo. Mírate un momento. Observa tu cuerpo. Tienes una cabeza, tienes dos brazos, dos manos, tienes un tronco, tienes unas piernas, tienes pies, y si quieres algo más minucioso, dentro de las manos tienes unos dedos, y dentro de los dedos cada dedo tiene una articulación para que puedan funcionar armónicamente. No es cuerpo cuando existe un solo miembro. Eso no sería un cuerpo. Eso sería un miembro, si quieres, grandote, pero no sería otra cosa. Pero aquí nos dice, nosotros somos muchos dentro de un cuerpo y somos miembros. Los unos de los otros, es decir, nuestro trabajo como miembro es colaborar con el miembro que tengo a mi lado para llevar adelante la funcionalidad del cuerpo. No podemos olvidarnos de que cada creyente que tiene un don, o más dones, pero que tiene un don, algunos son a nuestra apariencia muy grandes, y algunas personas desearían en la iglesia, sobre todas las cosas, subir al púlpito y predicar el domingo, pero resulta que Dios, el Espíritu Santo, ha entendido que esa persona no tiene que predicar, no tiene que enseñar, pero puede servir, puede presidir, puede orientar, puede tener misericordia, porque todos los miembros son necesarios dentro del cuerpo. Versículo 6. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la porción de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con sencillez, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí Pablo menciona unos cuantos dones de los que el Espíritu da, regala, otorga a los miembros del cuerpo como Él quiere. No porque sea más meritorio ese miembro, sino porque Él entiende que esa persona, ese creyente, tiene que tener un determinado don. Si tú quieres estudiar esto de los dones que el Espíritu da a la Iglesia, tendrías que unir por lo menos 2 capítulos o 3 capítulos. Aunque en el capítulo que voy a mencionar, capítulo 4 de Efesios, no hay una relación de dones, sino que son ya personas, miembros del cuerpo, operando dones. Pero cuando tú mides todos o contrastas o comparas o haces un cuadro con todos esos miembros, te das cuenta que en el Nuevo Testamento se mencionan 15 dones. ¿Son los únicos que hay? Bueno, yo no me atrevería a decir esto. No me atrevería a decir que no hay más que estos. Simplemente el apóstol en Romanos está mencionando algunos dones que indudablemente debían ser atendidos más que otros dentro de la iglesia, porque las personas que los ejercían probablemente no eran tenidos en consideración. Había problemas sociales en la iglesia y los grandes en Roma eran los romanos y los otros eran menos importantes y los esclavos no tenían importancia ninguna. Pero cualquier esclavo que ha sido salvo tiene dones, o tiene un don por lo menos para ministrar en el cuerpo. Luego escribe Pablo a los Corintios, capítulo 12. El problema de la iglesia en Corintios es que todos querían tener un don espectacular, hablar en lenguas. Y Pablo da ahí una serie de dones para que entiendan que todos los dones son necesarios en la congregación. Finalmente, en Efesios 4, el apóstol dice, ciertamente dio a unos, y está hablando de personas dotadas de dones y su ministerio. Ahora, cuando tú estudias este asunto y divides esos dones, algún día tal vez podamos entrar en el canal con algún tema sobre estos dones. Cuando tú estudias los dones, te das cuenta que hay 3 grupos de dones. Por un lado están los dones fundantes, es decir, los que establecen fundamento para la iglesia, que son evangelistas. No, perdón. Los dones fundantes... Miguel, cortamos ahí. Te das cuenta que hay dones fundantes. Los dones fundantes son apóstoles y profetas. ¿Qué hacen ellos? Ponen el fundamento escritural para que el cuerpo crezca en relación con esos dones.
De manera que los apóstoles y profetas, entre otras cosas, hablan del misterio oculto en Dios por los siglos, revelado a ellos por el Espíritu Santo, lo escriben y escriben el Nuevo Testamento. Los profetas, en el sentido de colocadores o establecedores de la base doctrinal de la Iglesia, no está operativo hoy. Terminada la Escritura, terminó el ejercicio de ese don. Alguien me dice, ¿y los profetas? Hay más niveles de profetas. Están los profetas que hablan para exhortación, aliento y consolación. Ese don está plenamente operativo. Pero Dios da dones fundantes porque primeramente hay que establecer el fundamento del cuerpo. Después da dones consolidantes. Y los dones consolidantes son evangelistas, pastores y maestros, que son los que consolidan la doctrina enseñándola a los creyentes. Y este don es un don operativo a lo largo de la historia de la Iglesia y necesitamos reconocerlo como importante y vital en las congregaciones. No hay quien enseñe en la Iglesia que no tenga el don de maestro o de pastor, porque el ministerio de enseñanza corresponde al don que Dios ha conferido. Es que es un buen hermano. Bueno, puede ser un buen hermano. Fantástico. Utilice los dones que Dios le dio, el don que Dios le dio, en otro aspecto, porque todos son necesarios. Finalmente, están los dones ministrantes. Y los dones ministrantes son el resto de los dones. Digo, o se llaman ministrantes porque ministerio significa servicio. De manera que estos dones que hemos leído antes son dados para un correcto servicio dentro de la Iglesia. Pero, indudablemente, todos estos dones tienen que practicarse con amor. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, adheríos a lo bueno. No es el amor que dice con palabras te amo, es el amor que ama, sin decirlo. Y aquí tenemos una expresión fantástica que Pablo va a desarrollar en la carta primera a los Corintios, capítulo 13. Si tengo todo y no tengo amor, no sirvo para nada. Y sigue adelante. El amor se va a manifestar si sale de las entrañas. Amor entrañable. Versículo 10. Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal. El amor entre hermanos da honor a los otros y da preferencia a los demás. No busca lo suyo propio. El amor que realmente vive conforme al amor de Cristo hace también otra cosa. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En el libro de Proverbios se habla del perezoso y dice que el perezoso es una persona que se cansa hasta de llevar la comida a la boca y no come. Eso es una hipérbole de enseñanza. El perezoso dice hoy trabajar, hoy no, porque a lo mejor hay un león en la calle. No hay ningún león. El perezoso, dice el libro de Proverbios, es una persona que tiene una bisagra atornillada a la espalda y a la cama, de modo que no puede salir de la cama porque la bisagra lo tiene sujeto y lo único que puede hacer el perezoso es dar vueltas a la derecha o a la izquierda, pero permanece en la cama. Aquí dice que de la misma manera que Cristo trabajó, así también nosotros, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Pero el servicio no se puede hacer si no está impulsado por el Espíritu Santo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, orando continuamente. No significa que tú tengas que estar 24 horas al día de rodillas delante de tu cama, orando al Señor. Mantén, es lo que dice aquí la Biblia, mantén abierto el canal de comunicación con Dios, orando continuamente y bendiciendo, versículo 14, a los que os persiguen, bendiciendo y no maldiciendo. Bueno, maldecir es una frase que significa literalmente, como todos sabéis, decir mal. Tú puedes estar hablando mal de tu hermano sin mentir. Estás poniendo en evidencia a tu hermano diciendo cosas que realmente son un lastre en la vida de esa persona y tú dices, yo no miento, estoy diciendo la verdad. Si tú amas, no divulgarás las faltas de los demás. Y dice el versículo 16 que cuando hay una unanimidad de sentimientos, no seáis sabios
en vuestra propia opinión. No hay mayor desgracia que un sabio, según su propia opinión. Siempre el resto sabrá menos que él. Y termina el apóstol Pablo este capítulo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dad lugar a la ira de Dios. Así que, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto amontonas ascuas, fuego, sobre él en una acción incorrecta que él haga contra ti. Y concluye diciendo estas palabras: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Que Dios me permita vivir conforme a lo que demanda de mí y lo que el Espíritu presenta en el capítulo que hemos considerado.